Entonces, tenemos a Graciela Perdomo con nosotros, quien ella también está con nosotros desde el año 2020, ¿no? Siempre ha participado. Y como su trayectoria, Graciela es contadora pública, es guía y técnico de turismo, directora de la revista Patrimonio Funerario Integral, es escritora y editora y gestora cultural. Graciela, muchas gracias por estar acá nuevamente y te dejo en este espacio. Bueno, sí, estamos desde hace mucho tiempo haciendo esto que nos gusta y transmitiendo el patrimonio funerario por todos lados. Yo estoy terminando el encuentro latinoamericano integral y bueno, todos te van a estar viendo porque estoy anunciando este evento que es maravilloso. Bueno, yo hoy preparé algo que es muy importante respecto de los cementerios patrimoniales, ¿no? Que es la puesta en valor de un cementerio patrimonial. Nosotros empezamos a difundir, comenzamos a demostrar que el patrimonio funerario tiene un valor invaluable, valga la redundancia, que es la memoria de los pueblos, pero bueno, hay que ponerlo en valor en dos aspectos, dentro de una gestión operativa y también dentro de una gestión cultural. Para realizar esto voy a hablar de dos cementerios. Uno, que estuve hace poquito dando un conversatorio de patrimonio funerario, y otro que era donde yo comencé a desarrollar mi tarea de guía. El cementerio central de San Rafael está en la provincia de Mendoza, en Argentina. Esta es la fachada principal. De este lado está la capilla y de este lado hay un depósito. Tiene más o menos 6 hectáreas. Este fue creado cerca de 1917 y como gestión operativa y de mantenimiento desde el año 2020. La gestión operativa hizo un diagnóstico exhaustivo de cada uno de los cementerios municipales, sentando las bases para la planificación de un riguroso plan de limpieza y mantenimiento. San Rafael tiene 11 cementerios en su departamento o en su región, en el caso de otros países. Este es el central, el que está en la ciudad de San Rafael. Después yo estuve analizando otros 5 más. Esto fue el primer día que llegué, di primero el conversatorio y después me fui a conocer el cementerio, estaba por llover, miren las nubes. Este cementerio tiene 9 hectáreas, tiene, se realizaron dentro de esta gestión operativa la limpieza y la logística, se diagramaron operativos de limpieza semanales que abarcaban los distintos sectores, incluyendo las bóvedas, las galerías de nichos, mausoleos. Se priorizó la limpieza de las galerías de nichos al inicio y al final de semana. Tiene muchos nichos en la parte periférica del cementerio. Esto es la parte central donde están eh, las calles que dan hacia la fachada, donde están las distintas manifestaciones arquitectónicas de estos panteones. Ellos le dicen mausoleos. Nosotros en Córdoba le decimos panteón y en Buenos Aires, en Recoleta, se le dice bóveda. El mantenimiento de la jardinería y la limpieza crucial de las acequias internas de riego. Hay acequias por estas partes de estos costados y esto que se ve acá son los desagües del agua para cuando hay lluvia. Tiene servicios esenciales como para operativos planificados de reducciones de los restos y los traslados. Todo lo que tiene que ver con la parte funeraria, en el caso de personas que no tienen la capacidad contributiva para adquirir un nicho, lo tercerizan. Dentro de las otras medidas que tomaron en el Cementerio Central de San Rafael es el resguardo cultural y la memoria histórica. La dirección asumió un rol activo de recuperación y puesta en valor del patrimonio funerario y documental. Este es uno de los panteones de uno de los personajes más importantes
Dentro del cementerio, acá vemos la hilera de otros panteones. Se custodiaron los registros del cementerio desde su emplazamiento más o menos en 1916, cuando comienzan los primeros enterramientos, 1917 ya cuando tenía más, más el cerco perimetral y la fachada. Como medida de resguardo de la memoria histórica, los 3 primeros volúmenes han sido enviados al Museo de Historia Natural para su tratamiento, recuperación y conservación especializada. Estos pocos cementerios de los que yo conozco en Córdoba lo tienen. Bueno, se hizo una apuesta de valor histórico relevando los personajes más importantes que tiene la necrópolis y también con el relevamiento que yo hice, bueno, estuvimos viendo la riqueza arquitectónica y simbólica que posee el cementerio. También se implementó una prueba piloto de visitas guiadas de escuelas secundarias y esto sentó el precedente para que en el futuro se comiencen a hacer visitas abiertas a la comunidad y al turismo como tiene el cementerio San Jerónimo en Córdoba. Dentro del avance legislativo y las obras que se hicieron, la labor cultural y operativa ha impulsado nuevos avances en el marco normativo y la inversión de infraestructura. ¿Esto qué significa? Hay una gran uniformidad, no podía ponerles todas las fotos, pero en cuanto a las tumbas, las lápidas tienen todas un formato uniforme y están diseñadas en forma de cuadrilla, o sea, nosotros podemos ver distintas hileras que a la vista hace mucho más atractivo el cementerio. Se ha realizado un trabajo de campo y una prueba piloto que derivaron en la sanción de la ordenanza de patrimonio funerario, la cual formaliza el programa de visitas para las escuelas secundarias y establece la revisión de las normas de protección patrimonial. Bueno, también se está actuando para realizar la creación del cenotafio del soldado desconocido y el cenotafio de Rodolfo Iselin, que es uno de los primeros pioneros de San Rafael, pero también tienen otros cenotafios de algunas entidades privadas y algo particular que tienen es una cruz donde hay un espacio para que la gente que tiene sus familiares en otras ciudades y no pueda acercarse, coloquen una placa para poder recordarlos en ese espacio. Aquí vemos, este es el director general, Angelino Muñoz, que está haciendo una tarea increíble entre los 11 cementerios que no están uno al lado del otro, sino que están a gran distancia. Está haciendo una modernización de la ordenanza que regula el funcionamiento del cementerio y esto es más o menos, están tratando de emular la ley de cementerios de Buenos Aires. Se están haciendo una gran cantidad de obras de refacción y mantenimiento en los diferentes cementerios municipales y una de las partes notables es la gran cantidad de nichos, se los puede ver el grado de avance y la antigüedad por los colores que tienen. Han tratado de tener las lápidas uniformes realmente. Para otra oportunidad les puedo mostrar y si no lo verán en mi Facebook de la revista. Aquí está lo que nosotros hicimos, ese conversatorio de patrimonio funerario. Esta es la directora de turismo que junto con el director general de cementerios hicieron todas las gestiones para invitarme a este conversatorio de patrimonio funerario en San Rafael para descubrir esto. Este conversatorio no solamente fue contar cómo se clasifica el patrimonio, los tipos de monumentos, las simbologías, los circuitos turísticos que se pueden ofrecer, sino que también estuvo orientado a los profesionales del turismo en primer medida, a los estudiantes y los distintos gestores culturales. El ver cómo uno va incorporando distintas actividades culturales en un cementerio patrimonial. Después de esto, fue en la tarde, que casi estaba por llover, que fui a visitar el cementerio y a la mañana siguiente, el día sábado, hicimos una visita guiada con visitantes de la localidad.
Aquí estábamos, nos hizo un día precioso. Estos son los nichos más antiguos, pero tienen esta pintura. Hay una gran cantidad de lápidas con simbología muy, muy interesante y original de San Rafael, que yo no las había visto y bueno, es parte de ese patrimonio. Acá vemos el sector de tumbas y para este costado a la derecha es donde estarían los panteones que vimos anteriormente. Esto es el otro sector, bueno, hay estas representaciones de cruces realizadas en cemento, y distintas especies arbóreas arbustivas proliferan los cipreses, como vemos acá, a lo largo de todo el cementerio. Pasamos al cementerio de Córdoba, el cementerio San Jerónimo, que fue creado en 1843, en la primera mitad del siglo XIX. Por eso, este cementerio va a tener una mayor variedad de estilos arquitectónicos que el cementerio de San Rafael, que en su mayor parte posee expresiones de Art Deco y racionalismo. Hay muy poco brutalismo, algún detalle neogótico, pero nada más porque es de 1917. Posteriormente a eso ya es cuando el Art Deco empieza a tener un gran apogeo y alrededor de la segunda mitad del siglo XX tenemos las expresiones del modernismo. En el 2021, un año después de la gestión en San Rafael, el cementerio San Jerónimo comienza un camino cultural que no tiene fin. En el 2020, popularmente ya todos conocemos que tuvimos que pasar por la pandemia. Ese fue un punto de inflexión para el cementerio San Jerónimo, porque de estar olvidado y de no poder visitárselo, de no tener una oferta de visitas guiadas, se transformó en el espacio al aire libre y seguro para que la gente pudiera visitarlo, pudiera estar con los recaudos pertinentes, un cupo limitado, barbijo, no tener contacto físico fuera de lo que sean las burbujas familiares, y empezaron a conocer el cementerio San Jerónimo a través de distintas visitas guiadas. Fue una gestión, esta gestión del 2020 al 2023 fue una gestión innovadora en todos los aspectos culturales que puede tener un cementerio. Contó con esto, con que al no poder ir a otro lado, el cementerio era un espacio indicado. Y también la mirada de los funcionarios que vieron un gran potencial y que ayudaron a que esto se pudiera poner en valor y tuviera una gran diversidad de ofertas culturales que en una parte les voy a contar. El director del cementerio, Matías Ortiz, el director general de cementerios, Matías Ortiz, dijo esta frase, que era el diamante bruto de Alberdi. Alberdi es el barrio donde está el cementerio San Jerónimo. Antiguamente se hacían visitas guiadas muy esporádicas, abiertas al público en ocasiones especiales, como el Día de los Difuntos, o a partir del 2018, del Día de los Museos. Comenzaron las visitas en marzo del 2021, comenzaron las visitas guiadas gratuitas, y esto hizo que viniera muchísima gente. Aquí es cuando entregábamos los regalos a la gente, y este es el secretario de gobierno, Miguel Siciliano, quien fue un gran actor, siempre apoyó todo lo que se le propuso hacer en el cementerio San Jerónimo. Estos recorridos eh, fueron variados, éramos 2 días. eh, yo tenía un horario de 11 y 15 y había otro horario de 9 y 13 horas. Eh, Se hizo en marzo del 2021 una disertación sobre el Museo a Cielo Abierto como patrimonio funerario y las prácticas pedagógicas. Esto fue con la presidenta de la Red Argentina de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que también forma parte de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales en Latinoamérica, obviamente. Y esto fue una gran charla, la mayor parte del público que concurrió eran guías de turismo. También se empezaron a emprolijar
embellecer todos los espacios que teníamos alrededor del cementerio. Se plantaron nuevos árboles. Bueno, acá está Miguel Siciliano, este es Matías Ortiz, y el subdirector del cementerio, Jorge Alarcón. Hubo guiadas especiales, como por ejemplo una que hice en abril para el profesor Cristian Fonseca en un proyecto tipográfico de uno de los institutos de capacitación en Córdoba, donde me pidieron hacer una visita guiada donde viéramos las distintas tipografías, fuentes, letras, como querramos llamarlos, del cementerio. Con eso hicieron los chicos un trabajo muy lindo, con unos videos muy interesantes para la creatividad, el diseño de nuevas fuentes. También lo repetimos al año siguiente. Bueno, también hubo homenajes en plena pandemia, casi cuando volvíamos a estar encerrados, se hizo el homenaje a Atilio López. Atilio López es un personaje importante dentro de Córdoba, como Agustín Tosco, uno de los sindicalistas que participaron del Cordobazo, un movimiento histórico reconocido también en Latinoamérica. Sacaron los restos, se transformaron en cenizas y colocaron una urna en el panteón de la Tercera Orden Dominicana, con la presencia de público en general, amigos, familiares. También hicimos safaris fotográficos, a mí me lo pedían mucho, y los domingos Jorge Alarcón, el subdirector, me pidió que realizara estas visitas guiadas con fotógrafos. ¿Por qué? Porque el público en general quería conocer las historias, los fotógrafos querían fotografiar, entonces el grupo se retrasaba mientras los fotógrafos sacaban sus imágenes, capturaban esos momentos, entonces fue necesario hacer la separación. Estas son algunas de las fotos que ellos me pasaron. El 23 de septiembre hubo un evento único que fue la Noche de los Cementerios. No se habían hecho la Noche de los Cementerios todavía en el cementerio de Córdoba, y fue algo realmente maravilloso, muchísima gente. El problema aquí fue la logística. Cuando uno va a tener un evento con una gran cantidad de gente, tenés que hacer circuitos vallados, porque si no la gente va por cualquier lado y pueden producirse actos de vandalismo como los que hubo. Acá esto era el grupo que yo iba manejando. Supuestamente tenía que ser de 30 personas, pero nos sobrepasó. Tuvimos 15.000 personas esa noche. Igualmente fue una fiesta, fue una noche preciosa. En octubre-noviembre realizamos, en noviembre 1 y 2, con la comunidad mexicana, un evento que se llamó el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, y fue también un evento único. Asistió muchísima cantidad de gente, se degustaron platos de diferentes países, se contaron las historias de las costumbres de esos países, hablamos de Halloween, del Shanghai, de los distintos rituales, de las celebraciones, de los ancestros, y esto es un altar justo frente de la parroquia San Jerónimo. Llegamos a la noche de los museos del 2021. El 2021 fue un año de explosión cultural en el cementerio San Jerónimo. Esta noche se realizó el 3 de diciembre, ahí sí estuvo organizado, se realizaron circuitos vallados. Estos son guías que estaban ayudándonos en esa noche de los museos, guías profesionales con un guión armado para que todo el mundo pudiera escuchar, con micrófonos para que la gente los pudiera escuchar, cosa que no había pasado en la primera vez. Estos son los distintos caminos que hacían estos guías. Bueno, llegamos al año siguiente, 2022, los 179 años del cementerio, que había sido creado en 1843. Bueno, aquí una gran cantidad de gente asistiendo a las visitas guiadas especiales en ese día. Veamos al Día de los Difuntos del 2022, y la parte interesante que tenemos es que se le dio lugar al cementerio San Vicente. El cementerio San Jerónimo está en el centro de la ciudad, se le llama el cementerio de los ricos por la calidad de los materiales utilizados en los monumentos funerarios y también la grandiosidad arquitectónica que tienen muchos de ellos. El cementerio San Vicente es el cementerio de los pobres, está en la parte sur
de la localidad, y en su mayor parte son todo tumbas. Hay una poca hilera de panteones. Esto es un evento muy interesante que se hicieron. Esta es una muralista amiga mía, junto a también a un gestor cultural, realizaron el Vivi Mortu. El Vivi Mortu era esta expresión artística, ¿no? Ellos intervinieron un ataúd y le colocaron esos colores, colocaron esas cruces, y bueno, en esto era, ¿qué querés hacer cuando te mueras? Había distintas preguntas que uno iba contestando y realmente eran muy movilizadoras. Era esa creatividad artística que se puede dar también en un cementerio, por eso se los estoy contando. Ya pasamos al 2023, ya casi termina la gestión. En marzo se realizó una memoria activa de las mujeres que lucharon. Acá estoy yo guiando con una gran cantidad de gente. En el marco de ese mes, la propuesta comienza en la plaza frente al cementerio y después se realizaron diversos relatos de las mujeres que se posicionaron y destacaron en Córdoba, y después yo dentro del cementerio hice la guiada con las mujeres destacadas en el cementerio San Jerónimo. Acá encontramos uno de los eventos más importantes y el motor de muchas actividades que realizó mi revista, la revista Patrimonio Funerario Integral, que fue el primer encuentro de cementerios de la provincia de Córdoba, descubriendo el patrimonio funerario, donde asistieron diversos funcionarios y actores del turismo y la gestión pública de otras localidades. 2023 era un año de elecciones, fue cuando se cambiaba de gobierno a nivel nacional. Esto fue lo último que se hizo a nivel cultural, porque después, bueno, el devenir político fue quitando más tiempos. El evento tuvo como objetivo acercar, promover y difundir el patrimonio funerario al público en general, mostrando sus aspectos tangibles e intangibles, y para su divulgación en las áreas profesionales, empresariales y artísticas donde se desarrollan. Se trató de una propuesta donde generar un espacio para promover la ayuda mutua entre los cementerios de la provincia, que también incentivara la realización de circuitos integradores con otros atractivos turísticos de cada ciudad. En mi caso, al año siguiente, en el 2024, realicé un seminario de patrimonio funerario totalmente gratuito para 10 localidades, donde, además de realizar una tarea de campo, con los alumnos hicimos la ruta de patrimonio funerario del Valle de Punilla. Patrimonio funerario porque comprendía no solamente los cementerios, sino también cenotafios para los caídos en Malvinas, para algunos personajes relevantes en las localidades, y también los enterramientos y criptas en algunas iglesias, templos cristianos que están en la ruta del Valle de Punilla. Realmente fue un encuentro muy interesante. La primera parte del encuentro la hicimos dentro de la iglesia, hacía bastante frío, este era junio, y estos eran algunos de los disertantes que hablaban. Aquí Ricardo Cerulli hablaba del cementerio de Chañarito, es un cementerio rural. Eva Cofaro estaba hablando del cementerio de Altagracia, y aquí una guía de Río Cuarto que también hablaba de esa localidad. Se brindó un almuerzo muy rico y después fuimos a conocer el cementerio San Jerónimo haciendo una guiada. Volvimos y en el hall central hubo una nueva serie de ponencias. Esto era Cosquín y Viale Macé. Este es el pintor de unos murales estupendos que hay, tanto dentro de la iglesia San Jerónimo como también en el cementerio. Y aquí con una de las representantes de una de las localidades de Viale Macé. Este es el cuadro que hizo ese muchacho, José María Said Nisi. Este es Miguel Siciliano, quien hizo muchísimo por el cementerio San Jerónimo en particular, y en general dentro de la ciudad de Córdoba. Destacó muchísimo la cultura, fue una gestión realmente muy interesante.
Este es el cementerio San Jerónimo, esto se hizo, esto fue un mural muy característico que se colocó en los vidrios. Esta es la magnitud de vitrales que tiene el cementerio San Jerónimo. Parte de estos pasillos así estaba en esa gestión. Esto es uno de los monumentos de estilo románico de un arquitecto muy conocido dentro de Córdoba que crea el estilo del ladrillismo, ladrillo a la vista, en la ciudad de Córdoba, que se puede reconocer. Este es el Panteón de Minetti, ahora lo vamos a ver. Los pasillos, la parquización, realmente estaba impecable. Todo estaba impecable. Este es el Ángel de Minetti, así estaba en su estado completo, con todas las placas, con la historia en las placas de quiénes eran los Minetis. Era una familia que había venido de Francia, había pasado por Buenos Aires, el Hotel de Inmigrantes, después se había radicado en Santa Fe, otra de las provincias de Córdoba, terminar en Córdoba desarrollando diferentes tipos de actividades, ya que era una familia numerosa, se dedicaron a la inmobiliaria, a las aceiteras, a la parte de cemento. Este es el ángel de la familia Minetti, es un ángel que más o menos tiene unos 3 metros, es de bronce, no había otro acá al lado, era este solo. Pertenece este panteón a la ruta Art Nouveau, pero a partir de noviembre 2023, ya finalizando la gestión, hubo un proceso de vandalismo ininterrumpido que dejó esto sin, acá el brazo del ángel no se puede ver, pero tiene un corte, todas estas placas que han quedado sin poderse ver. Y lo triste de eso es que parte de eso era memoria. Yo pedí que se hiciera un registro de las placas, porque es inevitable que se las roben, y es la recomendación que hago en todos los cementerios que tienen este tipo de placas, que tienen una gran calidad de arte funerario, de herrería. Bueno, esto es lo que queda. Realmente es una tristeza muy grande ver cómo se ha arrancado todo esto eh, en el cementerio. Bueno, aquí terminamos. Soy Graciela Pedraza de la revista Patrimonio Funerario Integral. Muchas gracias, Graciela. Es siempre un gusto escucharte y ver la importancia que le dan a sus cementerios ustedes allá. Em, ¿Alguien pregunta algo? A ver. no sé si me escuchaste. Yo te decía que, aquí te habla Claudia, yo te decía que siempre es muy enriquecedor ver cómo valorizan ustedes a sus cementerios. Em, Se está tratando, o sea, es un caminito lento pero seguro, qué sé yo. San Rafael, hace rato que con Angelino Muñoz habíamos hablado con los primeros conversatorios que yo hice en 2020, 2021, pero nunca pudimos porque se tienen que dar muchas condiciones. Tiene que estar de acuerdo turismo, tiene que estar de acuerdo cultura. Si al turismo no le interesa el patrimonio funerario, no se puede hacer nada con eso. En el cementerio San Jerónimo se dio eso, se dio la oportunidad y hubo 3 hombres que actuaron para que la parte cultural, hubo muchísimo más, pero no lo puedo mostrar todo. Hubo secuencias de sesiones de fotos, sesiones para blogueros, para dark, bandas de música, obras de teatro, encuentros de libros, presentaciones de diversos autores para adultos y para niños. Eh, Se hicieron muchísimas cosas. O sea, lo que un cementerio permite para cualquiera
es inagotable. Lo que ocurre es que las barreras están en el funcionario que no le gusta el patrimonio funerario. Entonces tenés que explicarle qué es, por qué es importante. Lo primero que es importante es porque es la memoria del pueblo. Entonces, después de que la memoria del pueblo es importante, tenés que decirle, bueno, hay que cuidar el patrimonio que pertenece a tal señor que fue el pionero. Estuve en San Rafael y en uno de los nichos, eh, el personaje más importante de la localidad tiene un nicho común, acorde a la época en que ese señor fue enterrado. Entonces, se está evaluando, se lo saca y se lo realiza un monumento funerario de mayor envergadura o se lo deja en el lugar. Pues tenés que hablar también con los deudos, ¿viste? Después en otros, por ejemplo, el cementerio, el Panteón de Minetti que te mostré, yo hice la denuncia ante la parte judicial, pero bueno, si la familia no lo hace, lo mío, por más intención, por más que esté avalada por diferentes... Hay una buena legislación en Argentina para preservar el patrimonio en general, y dentro de ese patrimonio en general, el patrimonio funerario, pero falta mucho. O sea, se está haciendo un poco más, pero no tanto como uno quisiera. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, creo. Eh, Eh, ¿Me escucha? sí, Andrés. Marco. Bueno, antes que nada, gracias por darme la palabra. Muchas felicidades, Graciela. La verdad, bueno, puse un comentario, pero dije, mejor aprovecho y hablo de una vez. Lo que pasa es que nosotros aquí en Colima también empecé con la antropología física a trabajar en un cementerio, bueno, en el cementerio de Colima, el cementerio municipal. Y sí, como que, bueno, te escucho hablar de esto, hay muchas posibilidades, claro, pero cómo ir logrando poco a poco ese interés y esa ¿cómo te diré? Esa mecánica, pues, de que fluyan las cosas, porque yo veo que sí, o sea, aunque te encuentres obstáculos, ustedes buscan la manera para desenganchar eso. Y digo, lo que se ve, lo que estás exponiendo, a mí me encantó, ¿no? Porque a mí me encantaría que eso pudiéramos lograr alguna vez aquí en Colima, ¿no? O en otro cementerio en México, ¿no? ¿Cómo lograr, digamos, ese engranaje para poder ir poco a poco dándole puesta en valor a los cementerios? Mira, yo creo que yo te cuento el camino que hice yo, ¿no? Mi camino fue poder, si yo no te cuento a vos que la plantita que tenés en tu casa es valiosa porque es el último ejemplar o pertenece a los últimos ejemplares, vos no lo vas a saber. Si yo no te muestro cómo cuidar la plantita, vos no la vas a cuidar. ¿Cómo le muestro al resto de los vecinos que quizás tengan otra plantita? ¿Sí? O quizás sea de ellos, con las visitas guiadas, con estos conversatorios que doy yo gratuitos, con esto que hace Claudia. Claudia es mi mentora, Claudia es para mí mi eje, mi norte, porque yo cuando participé del primer Hablando con la Eternidad fue en el 2020, plena pandemia, y yo dije, esto es lo que quiero, esto es lo que hay que hacer, y bueno, ahí me entusiasmé y ahora me dedico 100% al patrimonio funerario. Primero hay que mostrarle a la gente, porque vos necesitas que a la gente le interese. Cuando a la gente le interesa, al funcionario le interesa lo que le interesa a la gente, porque necesita a la gente para que lo vote, para que lo sostenga en ese espacio, y también para poder realizar cosas. También hay que ser cauto en qué es lo que uno propone en un cementerio. Si nosotros tenemos una comunidad muy religiosa y vos querés poner una banda de rock en el cementerio, y vas a tener a todo el pueblo en contra. Entonces tenés que explicar bien qué tipo de evento vas a hacer, cómo se va a respetar a los difuntos. Por eso hablo de los conversatorios. Cuando uno va hablando y uno va hablando del respeto y se va informando, hacer guiadas que sean interesantes. Hay gente a la que le va a gustar lo biográfico, quién fue el pionero, pero hay otros que les va a gustar saber qué significa un crismón, una llama hacia arriba, una corona de espina con un crismón en el medio, las flores, si hay algún animal, los ángeles,
sea, todo eso tiene una simbología. Entonces, por eso son las capacitaciones. Entonces uno forma en qué es lo que significa. La gente se engancha con eso. Yo estuve guiando, vieron las fotos, el cementerio de San Rafael y lo había visto el día anterior. Hice una guía de 2 horas y a la gente le encantó. Y no sabía nada de la biografía de los que yacían en ese cementerio, pero les interesó que les contara qué estilos arquitectónicos había, por qué estaban esos estilos arquitectónicos, de dónde venían, la parte de la simbología, los tipos de monumentos funerarios. Entonces, con todo eso, teniendo esa capacitación, los guías de turismo, los directores de cultura, turismo o de cementerio, los gestores culturales pueden armar una propuesta que sea convocativa para la gente. El año pasado estuve en una localidad, Tulumba, estuvo muy en la boca de todos Tulumba porque era el pueblo más bonito del mundo, estaba concursando por ser el pueblo más bonito del mundo. Ese pueblo tiene 3 cementerios, el cementerio antiguo, el cementerio del medio, que es como de la década del siglo XX, y el cementerio nuevo, que es del siglo XXI. Después, si querés, le pedís el teléfono a Claudia y te paso mis revistas y te paso más información. Bueno, a ellos les propuse que para poder atraer a la gente, de hecho yo llevé un contingente a conocer el pueblo de Tulumba y pedí permiso para poder pasar por el cementerio. Encantados todos con el cementerio. O sea, a veces se cree que a la gente no le va a importar, porque el que está decidiendo no le importa, pero a la gente sí le importa, porque la gente es curiosa. Y si vos haces una buena propuesta, yo les propuse a ellos que, por ejemplo, para empezar el Día de los Difuntos, realizaran flores de papel y que con esas flores de papel las colocaran en la parte más antigua donde ya no hay deudos, donde ya nadie deja una flor ni nada. Eso se hace en el norte de Argentina. Bueno, ese tipo, o organizar, es un hermoso predio que tiene un predio verde al lado de la ruta, o sea, es accesible, es para hacer tertulias, meriendas con lectura de distintos textos. Hay infinidad de textos para poder hacer. Y a la gente le gusta la cultura. Lo que ocurre es que hay que ser creativos a la hora de proponer algo diferente. Así que, ¿te satisfizo la respuesta? No, vale, Ya me está, dejaste ya me más dudas, pasé. pero bueno, no. Luego yo creo no entro en contacto contigo, pero sí, me gustó. Pero sí, tengo todavía algunas. Estoy en el WhatsApp de Hablando con la Eternidad, así que Muy bien. si no es fácil, es grapedraza@gmail.com, me buscas. Si no, Sí, Claudia está. yo con Claudia lo veo, no te preocupes. Gracias. Gracias. Dale. Y tenemos aquí la manita levantada de Marco Ospina. Eh, Marco, si quieres intervenir solamente en unos cuantos minutos para que le demos también el Sí, espacio a rápidamente, nuestra ¿cómo están? compañera. Qué Qué bueno gusto verlos ver. de nuevo. Rápidamente a Graciela, ¿sí? Es el nombre de Graciela. Eh, ¿Tienen pensado hacer algún tipo de inventario, digamos, un inventario, una base de datos para el cementerio? Vos me estás refiriendo, porque hay dos tipos por ejemplo, el cementerio de San Rafael está digitalizado. Tienen ¿Ok? exactamente, saben exactamente cuántos monumentos funerarios existen, obviamente por las parcelas, los nichos, y también la tipología de esos monumentos funerarios, panteones, tumba, túmulo, a tierra, no a tierra, sector de niños, sector de COVID. Bueno, el cementerio San Jerónimo, con todo ese aporte cultural, no tiene sistematizado su parte digital, no hay un registro. Yo hice el libro del cementerio San Jerónimo, donde hice un relevamiento de 280 monumentos funerarios y ahí coloqué una muy breve biografía, qué tipo de monumento, panteón, tumba, cenotafio, mausoleo, sepulcro, y el estilo arquitectónico y la ubicación en un mapa que coloqué en el libro.
¿sí? Una breve historia, y eso es lo que yo les propongo a cada municipio que hagan ellos. O sea, si yo solita lo pude hacer, cada municipio puede realizar, y cuando hago los cursos de Seminario de Patrimonio Funerario, a mis alumnos les digo que difundan eso, o sea, no es tan difícil el hacerlo. Pero claro, uno solo no, pero si se juntan muchos, si los turistas piden una visita guiada y no hay, si los ciudadanos piden una visita guiada, tal vez se los escuche más. Si los guías de turismo hacen propuestas al municipio, si los gestores culturales proponen eventos que tengan que ver con el respeto, la dedicación y la memoria. Siempre hay que hablar de la memoria. La memoria te lleva a respetar el espacio. Entonces, con eso yo creo que en plano miraré todo lo construido en Latinoamérica respecto de esto, que es importantísimo, es nuestra memoria. Estamos mirando, vamos a visitar las pirámides en Egipto y no protegemos nuestros cementerios, no importa si son patrimoniales, son nuestra memoria, la memoria de cada pueblo. ¿Satisfecho? Ok,